Bienvenidos a una nueva exploración aquí, en nuestro espacio. Hoy vamos a hacer un viaje nostálgico, 30 años atrás. Vamos a redescubrir una película que, bueno, yo creo que se quedó grabada en la memoria de muchos, Jumanji. Uf, Jumanji, sí, una película icónica, desde luego. Exacto. Y para guiarnos en esta aventura, vamos a usar como base un análisis bastante detallado. Son extractos del artículo Jumanji, 3 décadas de aventura cinematográfica. Muy bien. Nuestro objetivo hoy es ir un poquito más allá del impacto visual, que lo tuvo, y mucho en su momento. Claro, fue espectacular para la época. Totalmente. Pero queremos entender qué hizo que Jumanji, que se estrenó, recordemos, en diciembre del 95, que la convirtió en un clásico que todavía hoy sigue ahí. O sea, ¿qué hay detrás de ese tablero de juego que de repente cobra vida? Una buena pregunta, sí. Porque la premisa, hay que decirlo, era explosiva. Muy original, ¿no? Un juego de mesa que no simula aventuras, las desata. Literalmente. Sí, te mete la jungla en casa. Tal cual. Transforma tu hogar en una jungla caótica. Y por si fuera poco, con el poder de tragarse a un niño durante 26 años. 26 años, casi nada. El artículo la llama una tormenta inesperada en la cartelera de ese año. Y yo creo que con razón, ¿eh? Desde luego. Y es importante, yo creo, empezar por ahí. Porque aunque los efectos por ordenador fueron un hito en el 95 y ayudaron mucho al éxito, Sin duda. el análisis que comentas nos invita a mirar, a otro sitio. Sugiere que la verdadera razón por la que seguimos hablando de Jumanji 30 años después está en lo que el texto llama el corazón de la película. ¿El corazón? Interesante. Exacto. Así que nuestro foco hoy, siguiendo un poco las pistas de ese artículo, va a estar en los temas centrales que identifica. Habla del miedo, de ese miedo que te paraliza, Ajá. de la valentía como motor para seguir adelante, y también de esa idea que se repite mucho en la película, ¿no? La responsabilidad. Eso de terminar lo que se empieza. La regla del juego, claro. Eso es. Son estos elementos, según dice la fuente, los que le dan esa resonancia que perdura. De acuerdo. Pues vamos a explorar eso. El artículo insiste mucho en la sensación de novedad que fue Jumanji en el 95. Y vamos con motivo. Si era algo distinto. No era solo la tecnología visual, que también era el concepto en sí. La idea de que algo tan cotidiano, un juego de mesa, pudiera ser un portal a ese caos, esa jungla invasora que describe el texto. Sí, una invasión de lo salvaje en lo doméstico. Eso es, rompía muchos moldes del cine familiar, ¿no? Mezclaba géneros de una forma, pues bastante atrevida para el público al que iba. Exacto, esa mezcla es interesante, porque tenías la aventura clásica, pero con toques de terror ligero, comedia muy física, y luego un drama de fondo, ¿no? Sobre el trauma, el tiempo perdido. Sí, había de todo. El análisis sugiere que fue esa combinación, más que solo los efectos, lo que la hizo destacar. No era solo una peli de monstruos digitales, había algo más, inquietante y a la vez atractivo en esa idea. Y en medio de todo ese torbellino, digamos, emocional y narrativo, pues estaba Alan Parris, el personaje de Robin Williams. Magistral Robin Williams, sí. El artículo dice que es entrañable. Y bueno, es difícil no estar de acuerdo, pero quizá entrañable se queda un poco corto, ¿no? Para la complejidad que el propio texto le da después. Estoy de acuerdo. Entrañable es como la puerta de entrada, pero hay mucho más. La descripción que hace el artículo es potentísima. Dice, un hombre marcado por el tiempo y la selva. Uf, esa frase es dura. Es que condensa una tragedia personal enorme. No es solo un adulto aventurero, es un niño al que le arrancaron su vida. Su infancia se congeló y sobrevivió en un entorno hostil. Décadas. Claro. Y el texto sugiere que Williams consigue transmitir todo ese peso, esa mezcla de inmadurez forzada y trauma profundo. Es verdad. Va más allá del héroe de aventuras típico. Alan es, en cierto modo, una víctima del juego. Al menos al principio, cuando vuelve. Sí, totalmente. Y esto nos lleva a una de las ideas centrales que saca la fuente, ligada a él. Cita que Williams, a través de Parrish, nos enseñó que crecer no significa dejar de jugar, sino aprender a enfrentar los dados que la vida nos lanza. A ver, esa frase es clave, según el artículo. Vamos a pararnos un poco en ella. Sí.
No es solo mantener un espíritu lúdico, ¿sabes? El texto parece interpretarlo como una lección sobre madurez adaptativa. Crecer no es abandonar el juego o la capacidad de sorprenderse, es integrar eso con la responsabilidad, con la resiliencia que necesitas para afrontar las dificultades, los dados inesperados que te caen. Los palos que te da la vida, vamos. Exacto. Alan, cuando vuelve, es un niño en cuerpo de adulto. Su verdadero crecimiento, según esta lectura, ocurre durante la partida, cuando tiene que enfrentarse a sus miedos y asumir el mando. Tiene sentido. Su evolución como personaje es esa, ¿no? Pasar de estar paralizado por el miedo que le hizo querer deshacerse del juego, el miedo al volver, a ser quien toma las riendas. Justo. Y eso conecta, claro, con lo que decías de ir más allá de los efectos. Exactamente. El artículo argumenta, y yo creo que con bastante fuerza, que este núcleo temático, el viaje del miedo a la valentía activa y el compromiso con las consecuencias, lo de terminar la partida, es lo que de verdad hizo de Jumanji un clásico. Y no solo un espectáculo visual que pasa de moda. Y la universalidad de esos temas es innegable. El miedo a lo desconocido, al fracaso, a no dar la talla. Son experiencias humanas básicas. Exacto. ¿Cómo sugiere el análisis que la película trata esto, aparte de con Alan? Bueno, el texto no se centra solo en Alan. Menciona también a los niños, a Judy y Peter, Kirsten Dunst y Bradley Pierce. Sí. Señala que el reparto en conjunto, esa dinámica entre generaciones, conectó con generaciones enteras. Y yo creo que parte de esa conexión, según se entiende del análisis, está en cómo ellos también representan distintas caras del miedo y la valentía. Los niños, aunque están asustados, a menudo muestran una resiliencia o una capacidad de actuar que choca con la parálisis inicial de Alan. Son ellos los que le empujan a seguir jugando, en realidad. Cierto. Y Peter intenta hacer trampas por miedo y eso. Bueno, tiene consecuencias bastante terribles. Lo que refuerza otro tema. Precisamente. El intento de Peter de saltarse las reglas y su castigo, esa transformación que sufre, subraya la idea de que no puedes evitar las reglas del juego de la vida, ni sus consecuencias. Te pillan, vamos. Te pillan. Y esto nos lleva otra vez a la regla central. Terminar lo que se empieza. El artículo la presenta no solo como una regla del juego, sino como una metáfora potente sobre la perseverancia y la responsabilidad. No puedes dejar las cosas a medias. Exacto. No puedes abandonar tus compromisos. Tus decisiones tienen un impacto y tienes que afrontar los resultados, aunque sean monos salvajes saliendo del tablero. Vaya que sí. Es una lectura que le da una profundidad considerable, a lo que podría parecer solo una peli de aventuras, ¿no? Quizá esa mezcla de entretenimiento puro con un subtexto más denso es lo que explica que dure tanto. Podría ser. El artículo afirma que, 30 años después, Jumanji no es solo una película, es un recuerdo compartido. Esa frase me resuena mucho. Evoca esa sensación de fenómeno cultural, algo que va más allá de verla tú solo en el cine. Totalmente. Y esa idea de recuerdo compartido implica, pues eso, una transmisión cultural. La vieron padres que ahora la ven con sus hijos, por ejemplo. Claro. El análisis también la describe como una puerta a la imaginación, que encaja perfecto con la trama, claro, pero también con su función como catalizador de juegos infantiles, de fantasías. Habría un espacio para imaginar y sí. Además, el texto recalca que Jumanji no fue algo aislado. Fue el inicio de una saga que supo reinventarse sin perder su esencia. Este punto es interesante, porque la saga ha seguido, y con bastante éxito, adaptándose a nuevos tiempos. Sí, detengámonos ahí un momento. Reinventarse sin perder su esencia. El artículo no detalla exactamente qué considera esa esencia, pero podemos inferirlo por lo que he analizado antes. A ver. Claramente la idea central del juego peligroso que interactúa con el mundo real. Ese es el pilar que se mantiene, aunque lo adapten a un videojuego en las secuelas nuevas. Vale, el concepto del juego. Pero solo eso. El análisis ha puesto mucho el foco en los temas. Miedo, valentía, equipo, crecimiento personal. Podríamos decir, siguiendo el artículo, que esa esencia también está en mantener esos temas de fondo, aunque el tono de las nuevas sea más ligero, más de comedia. Es una buena pregunta, y el análisis parece sugerir que sí,
que aunque las secuelas tengan otro enfoque, con avatares y mecánicas de videojuego, siguen presentando personajes que tienen que superar sus inseguridades. Sí, los típicos adolescentes con problemas. Exacto. Tienen que colaborar bajo presión, enfrentarse a desafíos que ponen a prueba su carácter, siempre dentro del juego. Mantienen esa estructura de prueba y superación personal a través de la aventura compartida. Quizá la esencia, desde la perspectiva del texto, es esa mezcla. Concepto lúdico, peligroso, más viaje interior de los protas. Podría ser. Incluso la adaptación a videojuego se podría ver como una forma de seguir siendo relevante para las nuevas generaciones, ¿no? Actualizas el juego a lo que se lleva ahora, pero mantienes el núcleo temático que el artículo ve en la original. Exacto. Y todo esto nos devuelve a la lección final que el artículo le atribuye al juego original, a ese tablero. La aventura comienza cuando aceptamos el reto. Buena frase. Según el análisis, no es solo un eslogan de aventureros, es como la filosofía central de la película encapsulada. Es una llamada a la acción contra la pasividad, contra la parálisis por miedo. Tienes que jugar. El juego, por peligroso que sea, exige participar. Te obliga a tirar los dados, a mover ficha, a enfrentarte a lo que salga. Es justo lo contrario de la actitud inicial de Alan. Conecta directamente con la necesidad de valentía de la que hablábamos. No es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Eso es. Aceptar el reto es el primer paso para superar lo que sea, una estampida digital o un trauma del pasado. Así es. El análisis presenta esta moraleja como un mensaje. En el fondo optimista, ¿no? Aunque nazca de una experiencia aterradora. La aventura, el crecimiento, resolver los problemas, todo empieza con la decisión de participar, de no quedarte mirando. Muy bien, pues intentemos resumir las ideas clave que hemos sacado de este análisis del artículo sobre Jumanji. Parece claro que, para esta fuente, la película es mucho más que un hito de efectos especiales de los 90. Desde luego. Su capacidad de perdurar se debe a una mezcla potente de cosas. Primero, una premisa original, muy atractiva, que mezcla aventura, fantasía y ese toque de terror psicológico. Sí. Segundo, y esto es fundamental según el texto, un núcleo temático sólido, universal. El miedo como barrera, la valentía como respuesta necesaria y la importancia de la perseverancia de la responsabilidad, simbolizado en eso de terminar lo que se empieza. Clave, sí. Tercero, la interpretación de Robin Williams como Alan Parrish. Ese personaje marcado por el tiempo y la selva, que le da una profundidad emocional brutal y encarna esa lección sobre crecer enfrentando los desafíos. Importantísimo. Cuarto, que se ha consolidado como un recuerdo compartido, un fenómeno cultural que va más allá de la pantalla, y que además, pues supo empezar una saga que se ha reinventado para nuevas audiencias sin, parece, perder del todo esa esencia original, tanto temática como conceptual. Una buena síntesis. En conjunto, el artículo parece presentar a Jumanji casi como una fábula moderna. Una fábula sobre cómo afrontar lo inesperado y aterrador que nos puede lanzar la vida. Una excelente síntesis, de verdad. Y fíjate que reflexionando sobre esa idea final que resalta el texto, la aventura comienza cuando aceptamos el reto, y el juego como campo de entrenamiento para enfrentar los dados que la vida nos lanza, me surge una pregunta. Una que nos lleva un poco más allá de la película, pero que nace de esta interpretación. A ver, dispara. Si pensamos en los juegos en general, ¿no? Desde los de niños hasta simulaciones complejas como Jumanji, ¿qué nos dice nuestra fascinación por ellos sobre cómo nos relacionamos con la incertidumbre? El artículo sugiere que Jumanji, aunque sea caótico, tiene reglas, tiene un objetivo, un final. Sí, una estructura. Exacto. Podría ser que los juegos en general funcionen como microcosmos, donde podemos practicar cómo manejar el azar, cómo tomar decisiones, pero dentro de un marco seguro, estructurado. Son un reflejo de esa necesidad humana de encontrar patrones, estrategias, o al menos la ilusión de control frente a lo caótica que es a menudo la vida real. Interesante. Como un simulador de la vida, pero con reglas claras. Algo así. Y dando un paso más, si aceptamos la idea del artículo de que los juegos nos enseñan a enfrentar los dados de la vida, ¿qué revela sobre nosotros? Sobre nuestras prioridades, miedos, aspiraciones, el tipo de juegos, literales o metafóricos, que elegimos jugar. Buena pregunta. ¿Qué desafíos buscamos activamente? ¿Cuáles evitamos?
y a cuáles nos vemos forzados a jugar. Quizás el legado más profundo de una historia como Jumanji, vista así, a través de este análisis, sea invitarnos a pensar en las reglas no escritas de los juegos que jugamos cada día. Desde luego, da para pensar. Algo sobre lo que seguir reflexionando, sin duda.